Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del entretenimiento, un tema que sinceramente, creo que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a aquellos que como yo, somos un poquito adictos a los enigmas del corazón y a las historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que suceden en la vida real. Si siguen un poquito las noticias del corazón, especialmente las que vienen de Turquía, sabrán perfectamente de qué estoy hablando. Vamos a desgranar uno de los romances más comentados y, para muchos, uno de los más esperados en el panorama de las celebridades turcas, la posible nueva relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Sé que este título, Hande Erçel y su nuevo amor, Kerem Bürsin, ha generado una expectación que casi podemos palpar a través de las pantallas. Y precisamente por eso hemos preparado este vídeo para ustedes, un análisis detallado que va más allá de los titulares fugaces. No se preocupen, no se trata solo de chismes baratos o de rumores sin fundamento. Vamos a ir un poco más allá analizando las pistas, las confirmaciones tácitas, las declaraciones medidas y sobre todo, la vibrante reacción de los fanáticos, que son, en mi humilde opinión, una parte fundamental y fascinante de esta historia. Así que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de enterarse de lo último sobre sus estrellas favoritas, de desentrañar los entresijos de sus vidas privadas y de celebrar sus alegrías, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchas gracias. Les invito a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, preparen sus palomitas, acomódense y agárrense fuerte porque empezamos esta apasionante aventura. Para entender la magnitud de este posible romance, de esta conexión que ha cautivado a millones, primero debemos situarnos un poco en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son simplemente dos actores turcos, son dos de las figuras más reconocidas y queridas a nivel internacional, un estatus que se cimentó de manera inseparable gracias a su participación en la serie que marcó un antes y un después en sus carreras, Sen Kalkam. Esta joya de la televisión turca, conocida en muchos lugares del mundo como Mi puerta mi secreto o la pegadiza Lofi Sindeer, logró traspasar fronteras y conquistar corazones en prácticamente todos los continentes. Y déjenme decirles algo, la química que desbordaban en esa ficción, la de Eda Yildiz y Serkan Bolat, era tan palpable, tan eléctrica, tan real, que era prácticamente imposible para los espectadores no fantasear con la idea de que esa chispa, esa conexión que veíamos en pantalla, trascendiera los límites de la actuación y se materializara en la vida real. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de especulaciones, de análisis milimétricos. Cada fotografía que compartían juntos, cada comentario sutil, cada mirada cómplice capturada por las cámaras, era analizado con lupa por un fandom cada vez más ferviente. Los fans inmersos en la dulce narrativa de Eda y Serkan, se habían encariñado tanto con la pareja que formaban en pantalla que deseaban con todas sus fuerzas, con una intensidad casi mística, que Hande y Kerem fueran pareja también en la vida real. Era una petición colectiva, un anhelo que se propagaba como la pólvora. Durante mucho tiempo, sin embargo, ambos actores mantuvieron un perfil notablemente bajo. Ante las insistentes preguntas de la prensa, tanto en Turquía como en sus giras internacionales, solían esquivar las respuestas con maestría, optando por términos como buenos amigos o compañeros profesionales. Negaban cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el compañerismo laboral. Y esto es algo que, en cierta medida, debemos entender. La fama, con todos sus brillos, también tiene sus sombras, y la exposición mediática de una relación sentimental puede ser, francamente, abrumadora. La presión constante, la falta de privacidad, el escrutinio público son factores que pueden desgastar incluso los vínculos más sólidos. Sin embargo, lejos de apagar el fuego de la curiosidad, esta espera, esta intriga, esta negación velada, solo avivaba aún más las llamas de la especulación y del deseo de los seguidores. Pero las cosas, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, empezaron a cambiar, imperceptiblemente al principio, pero con una fuerza creciente. A lo largo del tiempo surgieron pequeñas señales, pequeños gestos, que alimentaban las esperanzas de los seguidores más observadores. Publicaciones en redes sociales que parecían ser extrañamente sincronizadas, viajes a lo ese mismos destinos en momentos similares, comentarios sutiles y afectuosos en las publicaciones del otro.
Todo esto, aunque podría ser interpretado como pura coincidencia por una persona ajena a este universo, para un fandom tan dedicado y apasionado como el de Hande y Kerem, era material más que suficiente para seguir tejiendo sus teorías, para alimentar sus sueños. Cada pequeño detalle era una pieza más del rompecabezas. Y luego llegó el momento que tantos esperaban. Sin una confirmación oficial y rotunda en un principio, los rumores se intensificaron de manera exponencial cuando se empezaron a ver fotografías de ellos juntos en situaciones más personales, claramente fuera del ámbito profesional. Pequeñas escapadas vacacionales, cenas íntimas en restaurantes discretos, y sobre todo, la forma en que se miraban, la complicidad evidente en las pocas imágenes que lograban filtrarse a la prensa o a las redes sociales. La prensa turca, siempre atenta a cualquier movimiento de estas dos estrellas que mueven masas, no tardó en captar estas interacciones y darles un protagonismo mediático que resonó en todo el país y más allá. La confirmación, aunque no fue un anuncio formal con un comunicado de prensa al estilo Hollywood o un posado oficial para una revista de renombre, llegó de una manera mucho más orgánica, más fluida y para muchos infinitamente más auténtica y creíble. Fue a través de sus propias redes sociales, de manera gradual, permitiendo que la noticia se filtrara y fuera asimilada por sus seguidores sin un shock repentino. Empezaron a aparecer en las historias de Instagram del otro de forma recurrente, a compartir momentos de sus vacaciones, a dejarse ver juntos en eventos sociales de manera más abierta. Y lo más importante, se empezó a percibir una naturalidad, una comodidad, una complicidad que antes se sentía contenida. La rigidez de las negaciones previas se disolvía ante la evidencia de una relación que florecía a la vista de todos. Piensen en la cantidad de parejas de celebridades que intentan ocultar su relación al principio, que se esconden de los paparazzis, que viven en un constante estado de alerta, y cuando finalmente se hacen públicos, la gente a menudo siente que les han mentido, o que no han sido sinceros durante mucho tiempo. En el caso de Hande y Kerem, al parecer, optaron por un camino más suave, más respetuoso con la intimidad y con el desarrollo natural de su vínculo, permitiendo que la relación evolucionara a la vista del público sin grandes aspavientos ni estrategias mediáticas forzadas. Esto, desde mi punto de vista, fue un factor clave para que la aceptación y la celebración por parte de los fans fueran aún mayores y más genuinas. Rompieron el molde de la típica negación para luego revelar un secreto. La reacción de los fanáticos ha sido, sencillamente espectacular, abrumadora y digna de estudio. Para muchos, la confirmación de que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos no es solo una noticia, es la materialización de un deseo colectivo, de un sueño compartido por millones de personas alrededor del mundo. En plataformas como Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, los comentarios, las publicaciones de celebración, los memes y las demostraciones de apoyo se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. Los hashtags relacionados con ellos y su romance se volvieron tendencia mundial, ocupando los primeros puestos de las listas de trending topics durante días. Es verdaderamente increíble ver cómo un fandom, unido por el cariño hacia sus ídolos, puede manifestar tanto apoyo, tanta alegría y tanta energía positiva. Entiendo perfectamente esta euforia, esta celebración. Cuando vemos a dos personas que han compartido una química tan potente en la pantalla, que han logrado que miles de espectadores crean en su amor ficticio, y que además parecen tener una conexión genuina y profunda en la vida real, es natural, casi instintivo, que queramos verlos felices y juntos. Además, Hande Erçel y Kerem Bürsin no son solo actores talentosos con carreras prometedoras, son también figuras con un carisma arrollador, con una energía contagiosa, y son considerados modelos a seguir por muchos jóvenes, tanto por su profesionalismo como por su calidad humana. Verlos unidos construyendo algo hermoso juntos, se siente para muchos como un cuento de hadas moderno que milagrosamente se está haciendo realidad ante nuestros ojos. Pero, ¿qué significa todo esto para ellos como profesionales, más allá de su vida personal? Bueno, sin duda, esta atención mediática, este foco constante sobre su relación, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, genera un interés público masivo y sin precedentes en sus proyectos individuales. Cualquier nueva serie, película o proyecto en el que participen, ya sea por separado o, quién sabe, juntos de nuevo, atraerá una audiencia masiva y fiel. El nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin, por sí solo, ya es una garantía de éxito para muchas producciones, un sello de calidad y popularidad. Por otro lado, la presión de mantener la relación en el ojo público, de satisfacer las expectativas de un fandom tan apasionado, y de equilibrar su vida privada con su carrera profesional, puede ser agotadora y generar un estrés adicional.
Sin embargo, si algo hemos aprendido de ellos a lo largo de los años, es su innegable profesionalismo, su inteligencia y su capacidad para manejar la fama con madurez. Han demostrado ser personas conscientes de su posición, de la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. Es muy probable que, lejos de ser una distracción, esta relación les haya proporcionado una fuerza, una estabilidad y un apoyo mutuo adicional, tanto a nivel personal como profesional. Imaginen la energía positiva, la motivación y el impulso que puede surgir de una relación feliz, bien establecida y rodeada del cariño de millones de personas. Ahora hablemos un poco de las implicaciones a futuro, de las preguntas que resuenan en la mente de los seguidores. ¿Veremos a Ander Zell y Kerem Bürsin trabajando juntos de nuevo en el futuro? Sería un sueño hecho realidad para muchos. Después del éxito rotundo y el impacto cultural de Senkalkam, cualquier proyecto que los reúna en pantalla sería sin duda un éxito de audiencia asegurado, un evento televisivo de proporciones épicas. Y sinceramente creo que ambos actores tienen la capacidad, el talento y la ambición para reinventarse, para explorar nuevos géneros y para seguir sorprendiéndonos con su versatilidad. Una nueva colaboración entre ellos no solo sería un deleite para los fans, sino también una oportunidad para demostrar una vez más la magia que crean juntos. Más allá del ámbito profesional, la pregunta que muchos se hacen, la que susurra en los foros de fans y en las redes sociales, es sobre su futuro como pareja. Si bien es cierto que están en una etapa inicial, disfrutando de la novedad y de la intensidad de su relación, la magnitud del interés público y el apoyo incondicional de los fanáticos pueden influir, de una u otra manera, en cómo deciden llevar su vida privada. Lo importante y lo que la gran mayoría de los seguidores desea sinceramente es verlos felices, plenos y construyendo un futuro sólido juntos, sea cual sea el camino que elijan, sea cual sea la forma en que decidan compartir su vida. Es interesante también analizar cómo la cultura turca, en general, tiende a ser excepcionalmente apasionada y dedicada con sus celebridades y sus relaciones. Los romances de los actores y actrices a menudo se convierten en temas de conversación nacional, en chismes que se debaten en las mesas de las familias, y la opinión pública puede ser, en ocasiones, bastante influyente en la percepción de las parejas. En este sentido, el apoyo masivo casi unánime que han recibido Hande y Kerem desde que su relación se hizo más evidente, es una señal extraordinariamente positiva para ellos. Un respaldo que trasciende las froncones de las redes sociales y se convierte en un sentimiento colectivo. Para finalizar, quiero recalcar un punto fundamental. Si bien hemos analizado las señales, las pistas, la confirmación tácita y la euforia colectiva, al final del día, lo más importante es la felicidad y el bienestar de Ander Zell y Kerem Bürsin. Si ellos están bien, si están construyendo algo bonito, sano y duradero juntos, eso es lo que realmente importa. Nosotros como público, como seguidores, solo podemos desearles lo mejor, disfrutar de su talento y de su historia, y ser testigos de su camino. En resumen, hemos explorado a fondo el fenómeno que ha significado la posible, y ahora prácticamente confirmada, relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Analizamos cómo su química innegable en Senkalkam sentó las bases para la especulación, cómo las pequeñas pistas y los gestos sutiles alimentaron las esperanzas de los fanáticos durante meses y cómo, finalmente, a través de la autenticidad de sus propias redes sociales, han dado paso a esta nueva y emocionante etapa de su relación. Hemos sido testigos de la euforia desbordante y del apoyo incondicional de su fandom, que celebra esta unión como un verdadero cuento de hadas moderno que se hace realidad. También hemos reflexionado sobre las profundas implicaciones profesionales y personales de esta relación, y sobre la poderosa influencia de la cultura turca en la percepción y celebración de los romances de sus celebridades. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a ver nuestro contenido, y por formar parte de esta comunidad. Su apoyo, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir creando. Ahora, el turno es de ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre esta pareja. ¿Qué les parece la confirmación de su relación? ¿Les gustaba su química en la serie Senkalkam? ¿Creen que veremos proyectos juntos en el futuro? Las preguntas son muchas y las respuestas seguro interesantes. Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis de celebridades, noticias del mundo del espectáculo y todo lo que nos apasiona, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ander Cell y Kerem Bürsin, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.